Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Desarrollamos en esta ocasión el módulo 25 con el tema magnetización en la materia. Como sabemos, los átomos que constituyen el material de nuestro entorno físico están constituidos por núcleos conformados por protones y neutrones, alrededor de los cuales giran electrones. Estos electrones, girando alrededor de los átomos, alrededor de los núcleos de los átomos, constituyen corrientes microscópicas. Y como hemos visto en sesiones anteriores, estas corrientes microscópicas se pueden asimilar a pequeños dipolos magnéticos. De este modo, cuando pensamos en que los electrones giran alrededor de cada uno de los átomos de un material, podemos imaginarnos entonces que los materiales se pueden describir en términos de dipolos magnéticos minúsculos, los que en situaciones naturales, en promedio, dan lugar a un momento de dipolo magnético neto, nulo del material. Esto significa entonces que usualmente los materiales naturales no presentan efectos de magnetización permanente, con una gran excepción que son los imanes naturales, que miraremos con algún detalle más tarde. Cuando se piensa en el comportamiento de los pequeños dipolos que constituyen los materiales, cuando se les coloca en presencia de campos magnéticos, podemos hacer una primera clasificación de los materiales: diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Como he dicho, este comportamiento ante campos magnéticos externos permite hacer esta primera clasificación. Veamos un poco sobre lo que es el fenómeno del diamagnetismo. Algunos de los átomos de los materiales, hay materiales que tienen átomos con momentos de dipolo magnético neutro, es decir, hay átomos que en su estado natural, en ausencia de campos magnéticos externos, sencillamente no presentan ningún momento de dipolo magnético. Sin embargo, cuando estos materiales tipo diamagnético se sumergen en campos magnéticos externos, es posible que presenten fenómenos de inducción magnética, algo enteramente análogo a lo que en el caso de la electricidad ocurría cuando materiales se colocaban en campos eléctricos externos y los átomos o las moléculas adquirían una polarización inducida. Esta situación de magnetización inducida da lugar a que los materiales, cuando se colocan en campos magnéticos externos, desarrollen una magnetización consistente a nivel atómico en la aparición de pequeños momentos de dipolo magnético que van orientados en dirección opuesta al campo magnético externo, que es el que realiza el fenómeno de magnetización. En consecuencia, cuando un material de tipo diamagnético se coloca en un campo magnético externo, es repelido débilmente por el campo externo. Un material de segundo tipo, paramagnético, entre los cuales podemos encontrar los átomos del aluminio, del oxígeno molecular y del hierro, tienen la característica de presentar momentos de dipolo magnético permanentes. Sin embargo, cuando estos materiales no están en un campo magnético externo, el momento de dipolo magnético neto del material es nulo, a pesar de que, como he dicho, cada uno de los átomos o moléculas posea un momento de dipolo eléctrico permanente. Ahora bien,
Cuando colocamos un material de tipo paramagnético en un campo magnético externo, el campo, a diferencia del caso anterior, no induce momentos de dipolo, sino que reorienta los momentos de dipolo magnéticos preexistentes en una dirección que en principio va a coincidir con la dirección del campo externo. Ciertamente los momentos de dipolo magnéticos permanentes no se orientan paralelamente al campo magnético externo debido a efectos térmicos que crean algún desorden en la distribución de las orientaciones de estos momentos de dipolo magnético permanentes. El resultado neto de colocar un material paramagnético en un campo magnético externo es que el material se magnetiza en dirección del campo externo. Observen la gran diferencia entre los materiales diamagnéticos y paramagnéticos. En el paramagnetismo, la orientación de los momentos de dipolo va en la misma dirección del campo externo, mientras en el caso diamagnético se opone a el campo externo. Los momentos de dipolo permanentes son del orden de 10.000 veces los momentos de dipolo magnético inducidos, por los cuales es dominante siempre el efecto del paramagnetismo frente a los fenómenos de tipo diamagnético. Y una tercera clasificación de los materiales conduce al ferromagnetismo, fenómeno que presentan el hierro, el cobalto, el níquel, entre otros, siendo estos los materiales ferromagnéticos más importantes. Resulta que los materiales ferromagnéticos pueden exhibir momentos de dipolo magnético permanente y son capaces de presentar zonas de magnetización. Lo que estamos mostrando en esta gráfica es la existencia de dominios en los que los momentos de dipolo magnético que pertenecen a cada uno de ellos se orientan en la misma dirección, y en cada uno de los dominios la dirección es diferente. El resultado neto de esta distribución de dominios, dado que la orientación de los momentos de dipolo en cada uno de ellos es aleatoria, es que hay un resultado neto de magnetización. Vale decir, hay materiales que presentan dominios magnéticos y sin embargo su momento magnético neto, su magnetización es nula. Sin embargo, en presencia de campos magnéticos distintos de cero, si estos materiales se sumergen en ellos, pueden orientarse los dominios, más bien los momentos de dipolo en los dominios, de manera que, como se observa en esta gráfica, hay un predominio de direcciones de los dipolos en los diferentes dominios hacia la derecha. Esto quiere decir que estos materiales de tipo ferromagnético, con sus dominios inicialmente aleatorios, pueden reorientarlos en presencia de campos magnéticos externos y crear lo que conocemos en la vida corriente como un imán. De esta manera se puede entonces lograr magnetizar sustancias de tipo ferromagnético. De hecho, los imanes naturales fueron orientados en sus dominios por los campos magnéticos terrestres en la época misma de la formación de la Tierra. Es bastante importante tener en cuenta que los efectos de tipo ferromagnético son susceptibles de desaparecer con el incremento de la temperatura del material. Ahora bien, vamos a algunos aspectos matemáticos sobre el tema de la magnetización. Como sugeríamos en sesiones anteriores, el magnetismo en general y en cualquier caso está determinado esencialmente, al menos en las situaciones de campos magnetostáticos, por la presencia de corrientes eléctricas.
podemos hablar de corrientes eléctricas macroscópicas, como son las corrientes que ocurren en los circuitos eléctricos, o corrientes eléctricas de tipo microscópico, de tipo atómico, como son las que ocurren en el interior de los materiales. Comenzamos la sesión de hoy hablando exactamente acerca de las corrientes microscópicas equivalentes para electrones que giran alrededor de los núcleos atómicos. En esta situación, lo que estamos tratando de sugerir, siguiendo las ideas de Ampère, de que todo magnetismo se debe a corrientes, es que el magnetismo de las barras imantadas es debido a la presencia de pequeñas corrientes microscópicas que estamos representando con los pequeños círculos en la superficie de esta barra, y que se comportan exactamente como corrientes que se anulan en sus partes internas y que solo persisten como corrientes netas en el borde, para dar lugar entonces a lo que podríamos considerar como una corriente que circula alrededor de la barra imantada. Vale entonces la siguiente imagen. Una barra imantada está compuesta de multitud de momentos de dipolo eléctricos microscópicos, cuyo efecto neto es equivalente al de la aparición de una corriente sobre la superficie de la varilla, a la que llamamos I sub m, corriente de magnetización. En el interior de estos materiales se reorientan o se inducen momentos de dipolo, de manera que es posible definir una cantidad matemática conocida como la magnetización del material, y trabajada en términos del momento de dipolo magnético por unidad de volumen del material. Miremos las dos situaciones que se nos pueden presentar a nivel experimental. Una primera en la que mostramos una barra magnetizada, y una segunda en la que entramos a considerar un solenoide, vale decir, un arrollamiento de espiras de alambre sobre algún material que inclusive puede ser la misma barra magnética del ejemplo anterior. Tenemos entonces un cilindro magnetizado. ¿Cómo se magnetiza este cilindro? Por ejemplo, sumergiéndolo en un campo magnético externo, o simplemente considerando que este cilindro previamente ya era un pedazo hecho en forma cilíndrica de imán natural, es decir, de uno de los compuestos de óxido de hierro que forman los imanes naturales. Consideramos entonces un pequeño cilindro de área transversal A, de longitud L y de corrientes superficiales equivalentes a las que hemos llamado I sub m. La definición del momento de dipolo, la definición de la magnetización de la varilla se da en términos del momento de dipolo por unidad de volumen, de manera que si la magnetización es uniforme, la definición se convierte en momento de dipolo magnético sobre el volumen total de la barra. Esto significa, despejando m minúscula, que el momento de dipolo minúsculo m es m mayúscula por el volumen A por L, y como sabemos, el momento de dipolo magnético equivalente es siempre entendible como corriente por área. Esto significa que de esta pareja de expresiones podemos obtener una correspondiente expresión para la corriente equivalente de magnetización en una barra magnetizada, que resulta ser igual al producto de la magnetización por la longitud de la varilla. Ahora bien, en el caso en que contemos con un solenoide, que ya sabemos que es un arrollamiento de espiras de alambre sobre un material, arrollamiento
que conduce una corriente I sub S. I sub S es la corriente total del solenoide, es decir, es necesario multiplicar cada una de las corrientes que tienen el mismo valor por el número de espiras en el solenoide. En esta expresión siguiente estamos dividiendo el número de espiras sobre la longitud del solenoide para definir con ello a su vez la densidad lineal de espiras, es decir, el número de espiras por unidad de longitud. De esta manera entonces podemos obtener la corriente en el solenoide como N minúscula por I, que es la corriente que circula por el alambre por la longitud del solenoide. Si el caso que nos interesa no es solo una barra magnetizada o un solenoide, sino el caso combinado, que es exactamente el que hemos puesto acá, resultará que la corriente neta está formada por la corriente del solenoide más la corriente de magnetización, y ambas han sido dibujadas en este gráfico. Unas de las líneas sobre la barra de material y las otras corresponden a la corriente sobre el arrollamiento de espiras. Notemos entonces que la corriente neta se puede escribir I sub S más I sub M, y cada una de ellas es expresable en términos, la primera I sub S como NI por L y la segunda como M por L. Y ya habíamos visto en situaciones anteriores que el campo magnético en el interior de un solenoide se podía expresar como mu sub 0 por el número de espiras por unidad de longitud por la corriente en el alambre que ha sido enrollado para formar el solenoide. Sin embargo, en esta situación solo considerábamos la presencia de corrientes en el solenoide. Resulta que ahora tendremos una corriente total conformada por una parte en el solenoide y una parte equivalente en el material magnetizado, por lo cual esta expresión mu sub 0 N I habrá de ser reemplazada por NI, que es esta parte de la corriente en el solenoide, más M, que es la correspondiente a la varilla magnetizada. Esta expresión, que viene a darnos entonces el valor del campo magnético en el interior de una varilla magnetizada, sobre la cual se ha hecho un arrollamiento de espiras en forma de solenoide, nos permite escribir, despejando NI, la siguiente expresión. En esta ecuación tenemos algo bastante particular, y es que el campo magnético y la magnetización van en la misma dirección y son paralelos. Es posible hacer una definición general que nos va a permitir a la vez reescribir las leyes básicas de la magnetostática si definimos el vector H, conocido como intensidad de campo magnético. Esta ecuación es exactamente una definición. Observen que la parte derecha de la ecuación contiene, aunque en forma vectorial, los términos de V sobre mu sub 0 menos M. Vale decir entonces que el vector de intensidad de campo magnético está formado en parte por el vector de inducción magnética y adicionalmente por el vector de magnetización en el interior del material. Esta expresión va a ser entonces de importancia notable en el estudio de materiales de tipo magnético. Es posible, y no lo vamos a demostrar con todo el rigor en esta ocasión, demostrar que la ley que se puede construir con el vector de intensidad de campo magnético H es una ley de circulación de campo de intensidad H. La circulación del campo H
es igual a la corriente libre. Observen que en la presentación anterior dijimos que la corriente total estaba formada por una corriente en el solenoide y una corriente de magnetización. La corriente en el solenoide, que no es una corriente en el interior de un material, no es una corriente de magnetización, es la que aquí estamos llamando corriente libre. Y la expresión que logramos proponer es una ley de Ampère más general que la que teníamos en ocasiones anteriores, pero que se puede reducir a la ley de Ampère conocida en la magnetostática básica. Observemos en primer lugar entonces que esta expresión de ley de Ampère para la circulación de H no contiene corrientes de magnetización, sino solo corrientes libres. Observen que además esta ecuación es incluso aplicable en el caso en que no existan medios magnetizables, es decir, no exista la barra magnetizada con la que trabajamos anteriormente. En este caso, noten entonces, tendríamos H igual a V sobre mu sub 0, donde deberíamos volver hacia esta ecuación, H igual a V sobre mu sub 0, lo que significa que en el caso del vacío, la magnetización es nula. Vale la pena notarlo asegurando que el vacío no es magnetizable, es decir, M mayúscula es 0. Digamos entonces, adicionalmente, que en el vacío, si H es igual a V sobre mu sub 0, entonces esta ecuación de Ampère, reemplazando H por V sobre mu sub 0, nos permite recuperar la ley de Ampère con la que habíamos trabajado en módulos anteriores. Y como una aplicación directa de esta expresión, observen que si la utilizamos para estudiar el comportamiento de los campos en el interior de una varilla magnetizada, que a su vez está en el interior de un solenoide, esta integral nos daría H por L, donde H va en dirección del eje del solenoide. La corriente libre es S, y resulta además que H se puede escribir como V sobre mu sub 0 menos M, y esto de la derecha y sub S es N por I por L, por lo cual recuperamos entonces la expresión con la que comenzamos nuestra discusión en la página anterior. Ahora bien, cuando un material magnetizable y homogéneo se coloca en un campo magnético externo, logra magnetización. Esta magnetización se puede lograr, como ya lo hemos visto, ya sea porque el campo magnético externo reorienta momentos de dipolo preexistentes, permanentes, o ya sea porque induce momentos de dipolo en el material. En cualquiera de los casos deberíamos poder establecer una conexión entre la magnetización que logra el material y el campo externo magnetizante H. En el caso de materiales homogéneos y lineales, la conexión es una conexión directamente lineal, mediada por un coeficiente al que se conoce como la susceptibilidad magnética, que tiene una connotación análoga a el coeficiente de susceptibilidad eléctrica en el caso de los materiales dieléctricos. Observemos entonces M igual a G sub M por H, y vamos a utilizar esa expresión en la ecuación que nos conecta la inducción, el campo de intensidad magnética y la magnetización. Reemplazamos entonces la expresión de la página anterior y obtenemos esta ecuación en la que hemos logrado factorizar H, y podemos además definir este término mu sub 0 que multiplica a 1 más G sub M como una cantidad a la que vamos a llamar la
permeabilidad magnética. La permeabilidad es entonces expresable como la permeabilidad del vacío, que como sabemos tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por 1 más la susceptibilidad. Resulta entonces que los materiales se van a caracterizar en sus propiedades magnéticas por el valor específico de su susceptibilidad. En particular, en los materiales diamagnéticos es negativa, en los materiales paramagnéticos es positiva. Finalmente, entonces, las leyes básicas son una expresión, ley de Ampère para el vector H, una integral de circulación, y una integral de circulación también para el caso de campos B, donde B es mu por H si se trata de medios materiales, o B es igual a mu sub 0H si se trata del vacío. En este caso hemos escrito la expresión para el vacío, pero si se trata de medios materiales hemos de sustituir este mu sub 0 por mu. Miremos un ejercicio simple para finalizar. Un alambre grueso, cilíndrico, a lo largo del cual viaja hacia arriba una corriente uniforme. Corriente uniforme significa una corriente distribuida a través del área, siempre con la misma densidad. La simetría de esta situación y la utilización de la regla de la mano derecha nos decían que si tenemos una corriente que va, digamos, ascendiendo, basta tomar la corriente con la mano, de modo que el pulgar apunte en dirección de la corriente y los dedos dirán entonces cuál es la dirección del campo magnético. Es eso exactamente lo que hemos querido sugerir para esta corriente ascendente con este dibujo en el que la flecha nos da las direcciones de los vectores H y B. Si queremos hacer el cálculo del campo magnético en el exterior de la corriente, se podrá observar que la corriente total está incluida dentro de la trayectoria punteada, que es la amperiana que caracteriza a esta integral cerrada de trayectoria. H es igual a B sobre mu sub 0, puesto que en el exterior el coeficiente de permitividad es mu sub 0, mientras adentro es mu. Y basta realizar la integral de circulación para obtener un valor de H de L, que sería H por 2πr, o en este caso B por 2πr sobre mu sub 0, igual, según la ley de Ampère, a la corriente libre encerrada en la trayectoria, donde esta corriente libre es toda la corriente I que circula a lo largo del alambre. Esto nos dice entonces que la corriente eléctrica en el exterior y el campo B en el exterior están conectadas por esta ley que habíamos obtenido en situaciones anteriores. Ahora bien, si lo que queremos es calcular cómo son los campos en el interior del alambre, podremos escoger una amperiana más pequeña en radio. Si es más pequeña en radio, puede observarse que es obvio que a través de esta área circula o atraviesa menos corriente que a través del área completa del alambre. Vale decir que la corriente que atraviesa un círculo de radio R minúscula es a la corriente total que atraviesa el círculo de radio R mayúscula, como el área pequeña es al área total. El área pequeña es pi r2, el área total es pi r mayúscula cuadrado, de manera que podemos obtener una conexión de la clase I' es igual a R2 sobre R mayúscula al cuadrado por I. Y
la ley de Ampère para H nos permite entonces, como en el caso anterior, llegar a B sobre mu sub 0, igual en este caso a I' libre, que es la corriente encerrada por la trayectoria de radio menor que el radio del alambre, que es IR2 sobre R mayúscula cuadrado, lo que nos permite concluir que el campo de inducción magnética en el interior del alambre depende linealmente de la distancia desde el eje hasta el punto donde se evalúa el campo B. Con esto terminamos lo correspondiente al módulo sobre magnetización en la materia. Después de leer sobre estos temas, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.